lo que tenemos cargado en el campus virtual. Esto es lo que ustedes pueden ver. Lo que yo les decía es, bueno, acá está el video de la semana pasada, sistemas de producción, ¿no? Este documento en PDF, que lean para poder contestar estas preguntitas de esta tarea que está acá, de los sistemas de producción Fordismo y Toyotismo, y las respuestas están acá en realidad también, así que creo que están ahí, las pueden después ver. Sí, las respuestas están ahí, dice, con preguntas y respuestas en el trabajo, por eso. Bien, así que si no tienen ganas de hacerlo ustedes, pueden mirar directamente las Profe, ¿hasta respuestas. cuándo había plazo para la entrega del trabajo? No hay plazos para entrega de trabajos porque no corregimos los trabajos, simplemente se los vamos dando como práctica de ustedes. Lo único que sí va a ser evaluable van a ser los parciales, ¿sí? Van a tener que hacer los parciales después, pero si van al ritmo y van siguiendo y van haciendo las tareas que le vamos proponiendo, es simplemente para que ustedes vayan viendo que van comprendiendo los temas y es como una práctica para los parciales, para el parcial y para el final, por supuesto, también. Y después tienen una ejercitación también sobre procesos, que la idea es que analizaran, bueno, entradas, algunos subprocesos, salidas, lo que ustedes elijan en una situación, en una actividad bancaria y en una actividad en un supermercado. Si lo hicieron, lo podemos comentar, si quieren charlar algo, y si no, lo hacen ustedes tranquilos y si tienen alguna duda, preguntan. Pero si alguien lo hizo y quiere consultar, con gusto, no hay ningún problema. Con respecto a la clase de hoy, que entiendo va a ser un poco corta, por eso también podemos dedicarle un poco de tiempo, si ustedes, corto digo en la exposición que yo les voy a dejar, podemos ver algunas consultas de la semana pasada. Con respecto a esta semana, la tercera semana, vamos a empezar con el contexto macro. Están viendo ustedes acá mi pantalla, ¿no? Donde está el campus virtual. Sí, profe. Sí, profe, se ve. Está viendo eso. Bien. Ustedes tienen dos bibliografías de dos autores diferentes. La teoría general del entorno, que está sacado de este capítulo 2 de innovación tecnológica en las empresas, y otro de otro capítulo de otro libro que es contexto organizacional. Lean el que más les guste. Nosotros generalmente, bueno, nos basamos en el primero. El segundo también es otra visión, pero básicamente es exactamente lo mismo. Tienen un PowerPoint con un speech, una explicación que hizo la profesora, la titular, Beatriz Rasetti, explicada por ella, una explicación de contexto macro y micro, dice acá, pero es contexto macro. Y a partir de la lectura de ese, o de verlo, digamos, este PowerPoint, pueden hacer este trabajo práctico, dice trabajo práctico sin calificar porque no hay una calificación, es simplemente dos situaciones para que ustedes traten de analizar ahí las variables de contexto en una situación y en la otra situación. Así que eso se los dejo después como tarea para que ustedes, si quieren ver esta explicación de contexto macro que hace Beatriz Rasetti, y hacer el trabajo práctico. Y yo les voy a dar hoy otra presentación diferente, porque la armé distinto, nada más que por eso. Y vamos a empezar esta semana con un análisis de contexto macro, que en realidad ya algo hablamos, ya algo nombré, y la semana próxima, bueno, la semana próxima es 21 de septiembre, entiendo que no hay clase, ¿no? No tendríamos clase el próximo martes. Si fuésemos presenciales no habría clases en la facultad. Así que entiendo que no tendríamos clases el próximo martes. No, ni idea. Ni idea. Bien. Creo que no hay. ¿Por qué no deberíamos tener clases?
Porque es 21 de septiembre, el Día del Estudiante, y nunca hubo clases, ni en la facultad, ni en la secundaria, el Día del Estudiante, así que solo por eso. Igual, bueno, al ser virtual estamos acá, pero voy a preguntar, cualquier cosa les aviso, pero en principio entiendo que no tendríamos clases el próximo martes. Bien, si hay algún cambio, les mando un mensaje por la plataforma a todos los que están en esta comisión. Bien, faltan todavía algunos alumnos, pero vamos a ir comenzando. Bueno, ahí viene alguien, yo tengo que volver para permitir. Acá está. Bien, díganme por favor si están viendo la presentación de contexto en la organización de lo que vamos a ver ahora. Sí, profe, se ve. Se ve. Perfecto. Bien, les decía, vamos a estudiar el contexto de la organización, que como habíamos dicho, habíamos definido la organización, que es un sistema un sistema abierto, por lo tanto está íntimamente ligada con el entorno, con el contexto. Lo que vamos a ver en estas clases, vamos a ver primero un análisis del contexto macro, para que el objetivo es ajustar la estructura de la organización. Según Mintzberg, aún todavía no vimos estructura, pero la idea es conocer ese contexto y utilizar ese conocimiento de ese contexto para ajustar la estructura de la organización, que es lo que vamos a ver en una segunda parte del curso. Y la segunda parte de este tema es el análisis del contexto, pero del contexto micro, desde el punto de vista de las 5 fuerzas competitivas de Porter. Lo vamos a ver en la próxima clase. El objetivo de esto, ¿por qué estudiamos el contexto? ¿O para qué queremos estudiar el contexto de la organización? Bueno, es definir o diseñar en realidad cuál es la estructura que debe adoptar la organización para enfrentar a ese contexto, y además dejar sentadas algunas bases para establecer una estrategia competitiva. El análisis primero de macroentorno tiene que ver con la parte estructural de la organización, y la segunda parte del análisis del contexto micro tiene que ver con una base para empezar a establecer estrategias competitivas, que no vamos a ver estrategias competitivas en este curso, sí vamos a ver diseño de estructura. ¿Qué es contexto o entorno? ¿No? A veces lo llamamos, algunos dicen entorno, otros dicen contexto, en fin, pero es la parte exterior de la organización, ¿no? Entonces, entorno o contexto son todos aquellos factores externos, tanto directos como indirectos. Es decir, ahora vamos a ver los que influyen directamente e indirectamente. Esto tiene que ver con el contexto macro, indirecto, y los directos serían los micro. Factores externos, digo, a la empresa que tengan una influencia significativa o medianamente significativa, o que influyan de alguna manera, tanto como en la estrategia empresarial, y que la misma no pueda controlar. Es decir, son esas variables, esos factores externos a la organización que no puede controlar la organización, ¿ok? Están por fuera de su control. Obviamente, una organización muy poderosa, muy grande, que son algunas, muy pocas, que se pueden ver en un determinado lugar, pueden tener alguna influencia en el contexto o en el entorno, pero no la gran mayoría de las organizaciones. Lo que sí ocurre es que el contexto va a influir seguramente, no todos los factores, algún factor podrá tener más influencia que otros en la organización, depende a qué se dedique, cuál sea el mercado en el que esté esa organización. Lo que sí es seguro, digo, es que esos factores van a influir en la organización, por lo tanto la organización tendrá que adaptarse. Esa es la idea de cómo se adapta la organización a esas condiciones de entorno, de contexto. ¿Y por qué es necesario conocer el entorno en el cual se va a desenvolver la empresa, es decir, en el cual va a llevar adelante su actividad económica, ¿no? En el mercado en el cual va a estar? Bueno, primero, para poder adaptarse a los cambios. Se supone, o cada vez se ve más, que los entornos
son cada vez más cambiantes, hay una frecuencia de cambio mucho mayor que la que había hace un siglo atrás, y eso permite establecer estrategias para poder afrontar. Así que estrategias se establece o se define la organización para poder afrontarlos. ¿Alguien tiene idea de qué hablo cuando hablamos de estrategias? Creo que no nombramos nunca acá estrategias. Digo, ¿se entiende lo que estoy diciendo cuando una organización dice un plan estratégico? ¿A qué me refiero con una decisión estratégica o un plan estratégico en una organización? La forma en la que quieren llegar a ese objetivo. A ver, repetime porque me parece que hubo dos que... sí. En la forma en la que quieren llegar a ese objetivo. O sea, el plan que tienen para llegar a un objetivo determinado. La forma que operan. Claro, algo así. Mira, yo iba a decir que conozco el concepto, claro, conozco el concepto de estratégico, pero no sé la definición, así que si la podés dar para ahorrarnos dudas. Sí, claro, se las voy a dar. También lo pueden googlear, por supuesto. A ver, cuando uno habla de un plan estratégico o de un objetivo estratégico, es simplemente, estamos hablando de lo mismo, estamos de un objetivo cualquiera. Una estrategia es un objetivo, es alcanzar una determinada situación en el futuro, por lo tanto es alcanzar un determinado objetivo. Cuando uno arma un plan estratégico, quiere decir que se está estableciendo un objetivo a alcanzar en el futuro. La cuestión es por qué se le llama estratégico y no un plan táctico o un plan operacional, que podrían ser otras formas de armar un plan. El plan estratégico es porque se le domina así, que esto viene de las organizaciones militares o de las estrategias de guerra, que se habla de estrategia, de táctica, de logística, no son todas palabras que utilizan las organizaciones, pero que provienen de las organizaciones militares para la guerra. Pero vuelvo al concepto de estrategia. Uno le dice estrategia, un plan estratégico, algún plan que tiene una influencia dentro de la organización muy importante, que si esa estrategia no funciona, puede hacer que la organización no funcione en su conjunto, si puede llevarla a un fracaso, y que si ese plan estratégico es bueno, puede hacer que la organización se desarrolle, se desenvuelva, crezca, tenga ganancias, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno habla de un plan y le pone este adjetivo de estratégico, es porque tiene un nivel de importancia para la organización, o para quien esté hablando, o para el grupo, o para quienes estén estableciendo ese plan estratégico. Bueno, Miksberg nosotros no lo vemos. Miksberg dice que hay 5 tipos de estrategias, por eso él dice las 5 P de las estrategias de Miksberg, que lo ve de manera de hacer un plan, o de cómo se compite, o de estrategias internas dentro de la organización, etcétera, etcétera. Pero más allá de las distintas maneras de armar una estrategia, la idea es eso, ¿no? Fundamentalmente nosotros lo vamos a ver con 2 cosas. Desde el punto de vista del análisis del entorno, del contexto. Lo vamos a ver desde el punto de vista de qué estrategias debe decidir la organización en su estructura, en su organización estructural, que es lo que vamos a ver cuando veamos diseño de estructuras organizacionales. Y la otra cuestión que les va a servir es desde el punto de vista de la estrategia competitiva, de cómo se posiciona la organización en cómo va a competir en ese mercado la organización. Bueno, le pregunto así que si tienen claro qué quiere decir estrategia, para que sepan de qué estamos hablando, pero insisto, cuando aparezca alguna definición de este tipo, ustedes, por favor, si no se comprende, si no se entiende, lo mismo yo hablo de mercado, y vamos a hablar de mercado. Si ustedes no entienden qué significa un mercado, con gusto lo charlamos. Pero ya vamos a ir dando alguna idea de lo que es un mercado, en donde compiten las organizaciones. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Les decía, el segundo punto que dice acá, ¿para qué nos sirve esto? Los entornos cambian, volviéndose más complejos. Ahora vamos a ver qué es complejo ese entorno, y por lo tanto son difíciles de comprender.
poder ver hacia el futuro, hacia el mediano o corto plazo, algunas oportunidades o algunas amenazas al negocio en el cual se desarrolla la organización. No sé si alguna vez sintieron hablar del análisis FODA. FODA viene de las palabras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Fortalezas y debilidades son internas, son factores internos manejables para la organización, pero oportunidades y amenazas son los factores externos que corresponden al entorno, al exterior de la organización. Entonces, es importante conocer el entorno para saber qué oportunidades pueden llegar a aparecer ahora en el mediano o corto plazo, o que se están dando en este momento, y qué amenazas, fundamentalmente, ¿no? Qué amenazas podrían llegar a ocurrir o a aparecer que hagan que la actividad y el negocio en el cual se desarrolla la organización pueda hacerlo, no sé, perder dinero o dejarlo fuera de mercado o alguna cuestión del estilo. También tener presente o disponer un sistema eficaz de respuesta al cambio, lograr una planificación a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo en entornos estos que son dinámicos y complejos. Es decir, cualquier planificación, cualquiera fuere, ni más allá de una planificación estratégica, a corto plazo quiere decir a un tiempo perentorio, a algunos meses o días, días no, pero años, meses o años, mediano plazo algunos años y largo plazo a lo mejor una década, en un entorno que va cambiando, ¿no? Que va modificándose y hacia dónde se va modificando, cosa que es cada vez más difícil de entender. Bueno, volviendo a la idea de estrategia, ¿no? Cualquier juego en donde se compite con otros, no sé, tenis, cualquier deporte, quiero decir, y juego en general, tenis, fútbol, rugby, lo que fuere, siempre hay estrategias. Habrán escuchado hablar de, bueno, este equipo tiene una determinada estrategia, este otro equipo tiene otra estrategia, cómo se planta en la cancha, cuál es la estrategia del juego, ¿no? Esa es la idea de estrategia, ¿no? Cuando uno arma, a veces hay algunas estrategias que terminan siendo un modelo, que siempre se hace lo mismo, digamos, volviendo al tema de estrategia en juegos de fútbol, no sé si ustedes juegan al fútbol, yo no, pero no sé, cómo se patea un tiro libre, qué se hace en una determinada situación, o cómo se patea un córner, si el córner se patea corto o largo, en fin, son estrategias que se practican y se establecen y quedan como modelos de juego. Esa es la idea de estrategia, pero básicamente, vuelvo con esta idea, uno habla de plan estratégico porque tiene un nivel de importancia para la organización que influye fuertemente en el objetivo general de la organización. ¿Ok? ¿Se entendió la idea de estrategia? Y se entiende por qué estudiamos y analizamos el entorno en el cual se desarrolla una empresa. Sí, profe, se entiende. Ok. Bien. Bueno, esto lo habíamos visto cuando veíamos la primera clase, que habíamos definido entorno y que una organización está íntimamente, que es un sistema abierto, por lo tanto está relacionada con el entorno, recibe del entorno elementos, materiales, dinero, etcétera, etcétera, y entrega al entorno lo que produce o realiza. Entonces, habíamos visto dos tipos de entorno, un entorno micro o más cercano a la organización, es decir, que son fuerzas más ligadas y más directas con la organización, como son los competidores, los clientes, aquellos proveedores que le entregan los materiales o los insumos a la organización, los gobiernos locales, algunos grupos de interés locales, los medios de comunicación, los sindicatos, ¿no? Entidades financieras, etcétera. Esto es lo que rodea directamente a una organización en particular, que tiene que ver con el entorno micro, y que lo vamos a ver con el análisis de Porter. Bueno, acá dentro está la organización, y dentro de la organización está su capital humano y su área de dirección, ¿no? Los accionistas, el consejo directivo, etcétera. Todo esto conforma la organización. Si esto lo que está acá en rojo sería la parte estructural, pero una organización solo con su estructura y sin personas y sin una dirección no es una organización, ¿no? La organización incluye personas, los trabajadores, los empleados y quienes dirigen esa organización.
Y los factores del entorno macro, los podemos dividir generalmente, casi todos los autores los dividen así, algunos autores ponen otros factores o dividen factores políticos y legales por otro lado, pero son estos 4 básicamente, factores que tienen que ver con factores sociales, con factores tecnológicos, con factores políticos y legales y con factores que tienen que ver con la economía en donde se desarrolla esa organización. Este entorno macro es en el que todas las organizaciones, todas las personas, todos los que vivimos hacemos nuestras actividades en una determinada región, en un determinado lugar de este mundo, estamos expuestos y no podemos individualmente tener mucho peso para poder controlar cada una de estas variables. Podemos tener, no sé, volviendo a lo que pasó el domingo, el voto, podemos votar un voto de una persona, pero un voto de una persona no hace a quien nos gobierne, ¿no? Entonces, entre todos, aparece allí la influencia general, pero no uno solo en particular. No hay uno solo, bueno, si tenemos democracia, ¿no? Por supuesto. ¿Y a qué nos referimos con estos factores, ¿no? Básicamente, los factores económicos, acá yo marco como la macroeconomía, esos factores que tienen que ver con la macroeconomía, algunos indicadores en general, cómo determinamos los factores económicos, en qué situación económica se está en un determinado país, en una determinada región en el mundo. Bueno, ¿cuál es el índice de inflación? Habrán escuchado hablar ustedes de índice de inflación alguna vez, ¿verdad? Sí. Sí, ¿no? Alguna vez habrán escuchado qué es la inflación. Bien. Sí, pero poca idea de saberlo. ¿Y de saberlo cómo se maneja o de saber lo que es? De las dos. Bueno, en este país, inflación. En Argentina, no. Olvídate. La inflación es la devaluación. Claro, es la depreciación, sí, es la depreciación de la moneda. Uno lo puede ver de dos maneras. Cómo pierde valor el peso, en particular que en Argentina tenemos un peso. No sé, con 100 pesos hace un tiempo compramos X bienes y ahora, un tiempo después, con esos 100 pesos compramos menos bienes y dentro de un año, con esos 100 pesos, compraremos menos bienes. Eso es la inflación, es como va aumentando el valor relativo de los bienes y de las cosas y de los servicios en función de un valor de un billete. Entonces, con 1.000 pesos hace 2 años hacíamos un montón de cosas y hoy con 1.000 pesos se hace muy poco, se compra muy poco. ¿Cómo se mide esa inflación? Bueno, hay estadísticas, hay maneras de medirlo, por supuesto, siempre la idea es que siempre se mida del mismo modo, porque la idea es poder compararlo, cómo eso va cambiando, y se toman algunas ciertas X productos, por ejemplo, hay productos de la canasta básica, que se les llama, que es lo que consumimos todos, o un promedio de lo que consumimos todos, tratando de hacer un promedio que en realidad no existe para nadie, porque, a ver, en ese promedio se pone X cantidad de carne que comemos, X cantidad de carne de vaca, de pollo, de frutas, de verduras, de ropa, de salidas, no sé, de gastos de salud, de gastos de educación, etcétera, etcétera, y se arma un combo como tratando de que ese promedio represente al consumidor final, pero no todos consumimos lo mismo, ¿no? No todos compramos la misma cantidad de cosas, no todos nos vestimos con las mismas cosas, etcétera, etcétera. Entonces, para algunos la inflación puede ser mayor y para otros la inflación puede ser menor. Pero en definitiva, eso para el contexto, para la macroeconomía no interesa demasiado. Lo que interesa es medirla siempre del mismo modo e ir sabiendo cómo ese índice inflacionario, es decir, cómo esa canasta de productos fueron cambiando su valor a lo largo del tiempo, ¿no? Esa es la idea. Ahora, la segunda pregunta es, ¿y cómo se controla? Evidentemente no parece ser fácil y nadie le encuentra la vuelta. Bueno, algunos macroeconomistas dicen, si hay mayor emisión monetaria, es decir, si se emite mayor cantidad de dinero, porque el dinero también es un bien, ¿no? Para la macroeconomía o para una... Digamos, en economía acá hay mucha ideología, como todo, ¿no? Y mucho en economía hay mucha ideología. No hay que separar, es imposible para cualquier cuestión humana separar la ideología de las cuestiones que
nos toca. Y en la macroeconomía hay ideología. Una ideología de la macroeconomía. ¿Alguien está haciendo alguna pregunta? Y el Atlético, sí, el Lobo se trajo. Con respecto a la macroeconomía, hay mucha ideología y hay algunos que plantean que la emisión monetaria, es decir, cuando el Estado emite más billetes porque no le alcanza la plata, si habrá un déficit por una situación particular en algún momento, empiezas a emitir billetes, el Estado tiene la máquina de imprimir los billetes, entonces cuando el Estado emite muchos billetes, el valor relativo de ese bien, del billete, baja con respecto a los otros bienes. Es decir, esta idea, también esta es una filosofía, una idea ideológica con respecto a la macroeconomía, es que si hay mucho de una cosa, el precio tiende a bajar, y si hay menos o hay escasez de una cosa, ese bien tiende a aumentar de precio, ¿no? A ver, acá quieren abrir, levantan la mano, Joaquín. ¿Querés preguntar algo? No, profe, por ejemplo, ahora habían avisado como que se iba a hacer una nueva partida de IFE y se iba a emitir mucho dinero otra vez, entonces iba a haber un pico otra vez de inflación, justamente va a haber mucha cantidad de plata líquida, entonces eso genera inflación porque hay muchísima más. De emisión, Más emisión, claro. Bueno, esa es una teoría económica, fundamentalmente basada en el liberalismo. Ahora, Estados Unidos... Sí. La inflación no era que se siente como 6 meses después de que se emite mucha moneda, por decir así. O sea, no es instantánea, tiene como un delay. Sí, posiblemente tenga, claro, tiene un delay hasta que efectivamente la gente se encuentra con ese dinero en el bolsillo, etcétera, y los comerciantes se dan cuenta que están vendiendo más, o los fabricantes se dan cuenta que están vendiendo más, y entonces, como nadie quiere arriesgar, porque a lo mejor es una situación temporal, que la gente está consumiendo más de algo en algún determinado momento, dice, bueno, estoy vendiendo más, y entonces aprovecho la situación y trato de aumentar las ganancias. Si es que pueden, ¿no? Pero, a ver, sí. ¿También no tiene que ver con la demanda del bien? Tipo, si claro, se demanda de una decía, moneda, el aumento de la oferta no va a afectar tanto. Sí, por eso les decía, con respecto a la inflación hay una teoría económica que dice que la moneda es un bien, como una mercadería, es una mercancía, el dinero, los billetes de 1.000, de 100 pesos, es una mercancía, es una moneda, sí, es una moneda, quiero decir, es una mercancía, como si fuese un auto, como si fuese un lavarropa, un televisor, una heladera, una casa, etcétera, ¿no? Es una mercancía como cualquier otra. Entonces, si hay mucha de esa mercancía, no sé, la teoría económica dice que si en lugar de haber en cualquier parte del mundo, no sé, 10 fabricantes de automóviles, hubiese 100 fabricantes de automóviles que fabricaran muchos más automóviles, los precios de los autos tenderían a bajar o llegar a algún nivel. Ya lo vamos a ver esto un poquito más en la segunda parte cuando veamos Porter. Pero volviendo al tema de la inflación en particular, y el dinero es una mercancía y por eso hay inflación, esto, insisto, es una teoría económica en la que se dice que si se emite más en un determinado momento, va a repercutir en los precios de los otros productos que van a tender a aumentar. Digo como contraposición a esta idea lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. Estados Unidos emite dólares y es uno de los países que más debe emitir dólares porque el mundo utiliza el dólar como bien de cambio, de compra, de exportación, como moneda mundial. Muchos ahorramos, muchos digo en Argentina, básicamente, ¿no? No yo en particular, pero digo, muchos en Argentina ahorran en dólares. No sé si es tan común en otras partes del mundo, pero Estados Unidos emite dólares. Todo el mundo quiere dólares y Estados Unidos emite dólares. Sin embargo, no hay inflación porque Estados Unidos emita dólares. En Argentina, si emitimos pesos, no siempre ocurrió. ¿Profe? No siempre, sí. Para emitir así dólares o pesos, ¿también hay que tener respaldo en oro? No. Eso fue hasta la... Yo tenía entendido que Estados Unidos era uno de los únicos países que necesitaba el respaldo en oro para emitir. No. En realidad
hasta la década del 70, de 1970, todas las emisiones estaban respaldadas en oro, en lingotes de oro. Estados Unidos fue el primero que dijo, no, ¿para qué vamos a respaldar en oro? Si hay una confianza en nuestra moneda, la gente cree en nuestra moneda y la quieren igual, y no les importa si tenemos respaldo en oro o no tenemos respaldo en oro. Por lo tanto, todos los bancos centrales del mundo dejaron de tener respaldo en oro. No existe en ninguna parte del mundo respaldo en oro. Eso existía hasta la década del 70, insisto, en donde si un contribuyente llevaba parte de su dinero al Banco Central y le decía, dame oro por esta plata, le tenían que entregar el oro. Eso ya no existe más en ninguna parte del mundo. Hoy en día es lo que se conoce el sistema fiat, que depende más de la confianza de la gente en la moneda, no tanto Claro. sino al respaldo del oro. Exactamente, pues, depende de la confianza de la moneda. En definitiva, la inflación es una desconfianza al valor del dinero con el cual recibimos, nos pagan el sueldo, etcétera, etcétera. Por eso aparecieron las criptomonedas también, ¿no? Con esta idea de no depender, de guardar el valor de un bien, como la criptomoneda, que no depende de ningún Estado ni de ningún gobierno. Hasta ahora, esa criptomoneda no tiene ningún respaldo ni tiene ninguna intervención de ningún Estado. Eso es todavía una experiencia, no se sabe muy bien qué va a ocurrir con respecto a eso. Bien, pero esto es, bueno, un comentario nada más, simplemente para ir entendiendo a qué nos referimos con estos factores económicos. Ustedes van a ver mucho más cuando vean alguna materia de macroeconomía. Simplemente lo que les digo es que la mayoría de los economistas, hay por supuesto distintas líneas y distintos análisis económicos. Hay muchas líneas económicas o una que ha prevalecido, digamos, que estudia la economía como si fuese una ciencia exacta, y de hecho si hacen análisis de matemática financiera para explicar esas situaciones económicas. No digo que no haya interrelación entre, no sé, la inflación y la emisión monetaria. Puede haber, uno puede demostrar, y puede demostrar que eso existe. De hecho, también y en Argentina hubo inflación, aun cuando no hubo emisión monetaria. O sea que, evidentemente, hay alguna cosa más ahí para poder explicar qué pasa con la inflación. Digo, pero hay una idea de muchos economistas, que por lo menos yo no comparto, que estudiar a la economía como si fuese una ciencia exacta. La economía es una ciencia social y por lo tanto debería ser estudiada como una ciencia social que no es exacta y que depende de un montón de factores de quienes intervienen en esa economía, ¿no? Cómo consumimos, qué hacemos en esa situación. Por eso es una materia bastante compleja, ¿no? de poder estudiar. Y a veces los economistas o algunos economistas dicen, no, la política acá, esto es así, 2 más 2 es 4, 4 más 2 es 6, y esto es así, si hacemos esto va a ocurrir esto, si no hacemos aquello va a ocurrir esto otro, tomándola o analizándola como si fuese una cuestión exacta. Evidentemente no siempre pasó, porque acá se dejó de emitir esperando que baje la inflación, y eso no ocurrió. Se hacen otras medidas para tratar de bajar la inflación, que algunos economistas tratan de explicar, y la verdad que es una ciencia evidentemente bastante más compleja de lo que algunos parecen querer explicarla. Y yo entiendo que la economía, no, de hecho es así, ¿no? La economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta, entonces hay que analizarla y hay que estudiarla como una ciencia social. Hay otros intereses económicos, digamos, cuando se analiza la economía desde el punto de vista de que es una ciencia exacta. Bien. Pero seguro, si fuera, o sea, cualquier materia que involucre personas, o sea, la economía, por ejemplo, que es una, y tiene que ver números, es una ciencia social porque la componen personas, la persona de bajos recursos, de medios recursos, de recursos altos. Claro, por supuesto. Y entonces es social. No solamente, o sea, podés modelizarla de forma exacta, pero no podés pretender que sea 1 a 1 igual a 2. Claro. Entonces, qué sé yo, hay algunas teorías económicas que dicen, por ejemplo, bueno,
está caro un producto y bueno, no lo compres. Comprá otra cosa, porque va a bajar el precio, ¿no? Si bueno, está caro la carne de vaca, bueno, no compres carne de vaca. Consumí otra cosa. Está caro el gas y bueno, no consumas gas. No sé, morite de frío, abrigate en tu casa, ¿no? Como si eso habría esa idea, ¿no? de que el libre mercado logra, como si fuese la naturaleza misma, como si fuesen factores naturales, que solos van a lograr una mayor eficiencia o eficacia en ese sistema económico-social. La verdad que eso no lo explica de esa manera, pero bueno. Hay que estar atentos, digamos, yo no me quiero meter en estos temas, da para largo, cada uno lo entiende de distintas maneras, el libre mercado o no tan libre mercado, más intervención del Estado, menos intervención del Estado, el Estado es eficiente, no es eficiente con lo que hace, recauda para que recauda, en fin, hay toda una cuestión política y no solamente económica, y a mí me parece que lo primero que hay que estar atento es no separar la cuestión social de la cuestión económica, de la cuestión política, pero no separar la economía, digo, de la cuestión social, eso es. Bien, y los otros índices que aparecen ahí es el déficit público, es decir, si se gasta más en algún determinado momento que lo que puede recaudar el Estado, si hay necesidades, qué sé yo, en el caso ahora de la pandemia, de la cuestión de la salud, por eso hubo mayor emisión monetaria, evidentemente todos los estados en el mundo entraron en déficit, en general casi todos están en déficit, en general, algunos tienen más déficit, otros menos déficit, pero ahora en esta situación de pandemia todos los estados entraron en un déficit, es decir, las economías bajaron, los ingresos de la recaudación bajó y los gastos aumentaron. Entonces no hay otra cosa que un déficit público y por lo tanto cómo se financia eso. Independientemente de esa situación, digo, siempre estas son maneras o factores que nos permiten mirar y ver qué es lo que pasa en este factor que hablamos de economía. ¿Qué tasa de desempleo tiene un país? Es decir, qué cantidad de personas que buscan trabajo y no lo encuentran. Cuando uno mide desempleo, mide a aquellas personas que buscan trabajo pero no lo encuentran. No se considera desempleado a aquella persona que no trabaja pero que no quiere encontrar un trabajo, ¿ok? Entonces vamos midiendo, la idea es que siempre se mida del mismo modo, estos índices, la idea, siempre hay el INDEC, por ejemplo, en Argentina, es el que se encarga de ir recolectando esa información y midiéndola. Hay una metodología de medición y lo que importa siempre para estos factores económicos es que siempre se midan del mismo modo, porque no importa el número en sí, sino cómo va variando esos factores. La idea es analizar cómo van variando esos factores. Bueno, ¿cómo es la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno, ¿no? El Producto Bruto Interno tiene que ver con todo lo que se produce en un país internamente, toda la economía, digamos, de todo lo que se produce en un país, la cantidad de bienes que se producen en un país, siempre y cuando esos bienes sean vendidos, no haya una transacción monetaria y económica, ¿no? de toda esa actividad, porque si se hace alguna actividad en donde no se cobra, por ejemplo, la actividad de la educación, ¿no? Las universidades nuestras son, bueno, esta en particular, son públicas, por lo tanto ustedes no pagan una factura para venir a estudiar acá, por lo tanto esa actividad que nosotros hacemos, por supuesto hay un gasto ahí público, pero no genera un aumento del Producto Bruto, ¿se entiende? Siempre genera aumento del Producto Bruto las actividades económicas que se comercializan, donde hay una comercialización. Si alguien le dedica tiempo, no sé, en ir a cuidar a un enfermo o un familiar, porque tiene que estar cuidándolo o atendiéndolo y lo hace gratuitamente, eso no es un valor que sumaría al Producto Bruto. Ahora, si es un empleado que va a atender a una persona que la está cuidando, entonces ahí cobra un sueldo o una retribución por esa actividad y por lo tanto eso sí hace que aumente el Producto Bruto. Pero digo, eso es como se mide el Producto Bruto. El Producto Bruto mide toda la economía o todo lo que se produjo en un año en un país. Y eso se puede dividir, el que sigue, renta per cápita, se puede dividir ese Producto Bruto
por cantidad de personas que integran un país. Entonces uno compara a veces países con otros países, cuánto es la renta per cápita de un país con otro país. Qué sé yo, digo, por hacer una comparación, el Producto Bruto de todos los países que integramos Latinoamérica, es decir, desde México, sacando Brasil, México, Honduras, bueno, todos los países centroamericanos, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, etcétera, todos, si sumamos todos los productos brutos de todos estos países latinoamericanos, es el mismo Producto Bruto anual que tiene Alemania, por ejemplo. Solamente que Alemania tiene 80 millones de habitantes y todos estos países de Latinoamérica tienen 400 millones de habitantes. Entonces, la renta per cápita en promedio en América Latina es 5 veces menor que la que tiene, por ejemplo, un país europeo como Alemania. Entonces uno se analiza eso y se conoce y se ve cómo se trata de entender cómo crece la economía de un determinado país. Hago otra, ya que estamos hablando, si les interesa, otra consideración con respecto al Producto Bruto. En el Producto Bruto mide siempre esos factores económicos, ¿no? Cuando se hace una producción. Y lo ato esto con las cuestiones ecológicas. No sé si ustedes escucharon hablar de la deforestación del Amazonas y otros lugares que se van deforestando. Es decir, el Amazonas, así como está en su isla virgen, como mientras no se haga en el Amazonas o en un lugar virgen ninguna actividad económica, no se produce nada, no se siembra nada, no se extrae nada de esa región, de ese lugar, por ejemplo, el Amazonas. Digo, la importancia del Amazonas desde el punto de vista de ese pulmón que tiene el mundo, el pulmón de cantidad de árboles y de plantas, la cantidad de gases de efecto invernadero que puede absorber ese pulmón de árboles que tiene el Amazonas, que está en un proceso de deforestación muy, muy fuerte, y se lo deforesta para hacer actividades económicas. Entonces, mientras no esté deforestado, mientras ese pulmón o ese Amazonas siga en ese estado salvaje, no genera nada en el Producto Bruto, no importa absolutamente, eso no se mide, digamos, es como digo, ese valor que tiene ese Amazonas en el cuidado de la ecología y del medio ambiente, no se lo tiene en cuenta, porque, bueno, así se lo definió hace muchos siglos atrás, o un siglo atrás, no sé, no se tenía en cuenta las cuestiones ecológicas. Ahora, si el Amazonas es deforestado y ahí se producen vacas, o se ponen fábricas, o se produce soja, lo que fuere, eso genera aumento del Producto Bruto. Pero digo, no se tiene en cuenta, cuando se deforesta ese lugar tan importante para la ecología, no se tiene en cuenta cuánto se degrada el medio ambiente producto de esa deforestación. A ver, ¿hay alguien que tiene abierto el micrófono? Bien. Así que cuando se mide el Producto Bruto, no tenemos en cuenta, para hacer una actividad económica, cuánto estamos perdiendo desde el punto de vista ecológico y medioambiental. No, seguro, pero igual cuando si se termina de deforestar el Amazonas, se van a dar cuenta muy rápido cuánto valor tiene con respecto a... Sí, ya nos estamos dando cuenta, ¿no? Con esta falta de lluvias también en Brasil y que el río Paraná viene en un descenso histórico y que nunca ha ocurrido, por lo menos lo que se tiene registro de que dure esta bajante durante tanto tiempo. Dicen que es producto también de esa falta de lluvias en Brasil, producto de la deforestación, etcétera, etcétera. Nos vamos a dar cuenta todos, sí. Por supuesto que nos estamos dando cuenta y nos vamos a dar cuenta todos. Pero, profe, también ese país tendría que tener un beneficio económico por ser el pulmón del mundo, ¿no? Claro, podría ser, claro, todos los países a lo mejor dividieran, bueno, ustedes no deforesten, dejen de deforestar el Amazonas y todos contribuimos a que se mantenga ese pulmón y no necesiten aumentar la producción de nada, tienen otro ingreso. Claro, podrían hacer, porque Brasil dice, pero yo tengo este lugar y yo tengo que generar más riqueza porque tenemos pobreza, porque tenemos que
llevar adelante un montón de situaciones económicas que queremos afrontar. Y bueno, sí. Claro, porque Brasil le dicen, ustedes pueden deforestar y yo no. Claro. Claro. Estarían alquilando el Amazonas, le dan un subsidio para que no lo tale, porque técnicamente de ellos. Podría ser, alquilamos el Amazonas para que quede tal cual. El mundo le alquila el Amazonas a Brasil. Sería una buena medida. Lo mismo, bueno, qué sé yo, también los chinos dicen lo mismo. Los chinos dicen, bueno, tengo que dejar de producir y no tengo otro modo de utilizar energía que no sea energía energía fósil, digamos, ¿no? Petróleo, carbón, gas, etcétera, que es la única, no la única, digo, pero la que se utiliza en masa y en gran cantidad y la que generalmente las otras renovables todavía tienen muy poco impacto. Entonces China dice, bueno, pero ustedes me dicen, tengo que dejar de producir y con qué energía voy a llevar adelante mi fábrica, y yo también tengo necesidad económica. Está todo muy lindo, lo del efecto invernadero, pero todos queremos vivir. Entonces, en esa situación es donde está el mundo y hacia dónde vamos. Esa es otra discusión linda para charlarla. Claro, decimos Brasil, estamos hablando de Brasil en este caso. Lo mismo en Argentina, con la selva del Chaco, lo mismo en un montón de regiones que se fue dando. No es por una cuestión con Brasil particularmente. Sí, no, lo mismo lo que pasa en el delta del Paraná, ¿no? Acá con la deforestación de las islas, que queman las islas. Ahí, bueno, no es una cuestión del pulmón, pero sí que tiene que ver con la contaminación ambiental. Una de las actividades que más gases de efecto invernadero produce es la producción de carne vacuna. Las cabezas de ganado producen muchísimos gases de efecto invernadero. Tendremos que dejar de comer carne en un futuro, tal vez, no sé. La verdad que la situación va más allá, digamos, también del uso de energías fósiles, ¿no? La verdad que es complejo el tema. Bueno, ahí vienen saliendo reportes de científicos a nivel mundial con el tema del calentamiento global, etcétera, que son realmente escalofriantes. Bien, y seguimos, para terminar con esto de factores económicos, la tasa de interés que se cobra en los bancos, o a qué tasa se consigue capital que las organizaciones necesitan para sus actividades, para sus inversiones, cómo es el tipo de cambio, ¿no? Del dólar, a cuánto está el dólar, si el dólar sube, baja, etcétera, etcétera. Cómo es la balanza comercial de un país, es decir, todo lo que se importa versus todo lo que se exporta, si se gasta más en comprar productos extranjeros que en lo que ingresa por la venta de los productos que se producen en el país, etcétera, etcétera. Bueno, son todos factores que se analizan para ver cómo es la situación económica, macroeconómica en un país. Los factores sociales y culturales tienen que ver con, bueno, lo que es la demografía, es decir, la cantidad de habitantes por metro cuadrado, por kilómetro cuadrado, etcétera, etcétera, en algún lugar eso es muy alto, otro es muy bajo. ¿Qué nivel educativo tiene la población? Si saben leer y escribir, si terminaron la primaria, si terminaron la secundaria, si básicamente son profesionales, universitarios o no. ¿Cómo es el envejecimiento de la población? Eso tiene que ver si la tasa de natalidad versus la tasa de mortalidad. Si la tasa de natalidad es muy baja, la población va a ir envejeciendo. Si la tasa de natalidad es alta, eso no ocurre. En los países latinoamericanos generalmente la tasa de natalidad es alta, a diferencia de países europeos donde la población se está envejeciendo porque la tasa de natalidad es más baja. Bueno, ¿cómo es la incorporación? Si hay incorporación de mujeres y de jóvenes en la vida laboral, si se incorporan las mujeres en la actividad económica. Esto no pasaba hace 40, 50 años, hoy es mucho más común, por supuesto, afortunadamente, y también la posibilidad de que los jóvenes puedan encontrar rápidamente su primer trabajo. Todo lo que tiene que ver con la cultura, ¿no? Esto es para hablar 2 días seguidos, pero regiones diferentes, provincias diferentes, tienen valores culturales, ideas culturales distintas, ni hay que hablar de países distintos, ¿no? Por poner un ejemplo que creo que lo daba yo también los otros días. Si una empresa tiene que, no sé, hablando de la carne, ¿no? De la carne de vacas, vender hamburguesas en India, es
las vacas son sagradas, ahí nadie compraría o nadie, o casi nadie, se comería una hamburguesa sabiendo que viene de una vaca, y no pasa con nosotros, esos acá, no tenemos esos valores culturales. Bueno, ¿cómo es con la cuestión de la ética, ¿no? La ética en los negocios, fundamentalmente, en nuestro caso, que yo nombraba los otros días también, con respecto a algunas organizaciones, algunas empresas que han tenido problemas con éticas en los negocios y de cómo se es responsable en lo que se vende y en lo que se ofrece, en decir la verdad, que lo que te estoy ofreciendo es tal o cual cosa. Los otros días, por ejemplo, bueno, está en debate en Argentina la ley del etiquetado de los productos. Hay algunos productos que nos los venden como café, cuando no es café, cuando no tiene nada de café, simplemente es un saborizante con sabor a café, pero no lo aclaran y todos lo ofrecen, y los supermercados lo ofrecen como si fuese café soluble, ¿no? Y no es café soluble el caso de Arlistán, por ejemplo, ¿no? que no es café. Es un comestible, pero no es café. Y esto es muy común en todo lo que tenga que ver con lo que comemos. Una cosa es que sea comestible, porque probablemente no nos haga daño inmediato, no es que te vas a morir al 2, 3 días, 4, 5 días o al año, pero puede tener algún efecto a largo plazo de consumo de algunos productos que son comestibles, pero eso no significa que estemos alimentándonos correctamente. Generalmente hay un tema ahí de ética profesional de cómo nos están alimentando las empresas que fabrican productos alimenticios. Bueno, y cómo que sean saludables sería la palabra. Claro, que sean saludables, no solo que sean comestibles, sino que además sean saludables. A medida que se va conociendo, por supuesto, a veces no se sabe, no se conoce, no se termina de saber exactamente qué es, pero bueno, qué sé yo, la Coca-Cola posiblemente sea comestible, dudo que sea saludable, ¿no? Tomar mucha Coca-Cola, digo, por decir una bebida azucarada. Como cualquier cosa, probablemente, si se consume mucho, haga mal. Pero hay algunos productos más naturales que no tienen esos problemas. Bien, pero esta es otra cuestión en particular, digo, en términos generales, ¿qué pasa con la ética? ¿Cómo somos en esa población, en esa región, en ese lugar? Si eso es permitido, si es mirado, si no es mirado, si es, permitido, no digo que sea permitido, si somos permisibles a situaciones no éticas, la gente no dice nada, o cuando se nota o aparece algo, inmediatamente hay movilizaciones y la gente reclama una determinada situación. Digamos, qué sé yo, hay otros países que tienen otra conciencia, y a lo mejor si se dan cuenta que una empresa está vendiendo un producto que no es bueno para la salud, probablemente haya gente que salga y le haga un boicot y no consuma ese producto y se debata en los medios, en las redes, etcétera, etcétera, diciendo que eso no es bueno. En otros países a lo mejor eso no ocurre. Profe, desde el punto de vista de la producción, sí. ¿Cómo lo planteo? Lo que quiero decir es que si efectivamente, por ejemplo, Arlistán, una marca que conozco y no tenía idea, no es que no tenía idea, nunca me molesté en fijarme si era efectivamente café, porque está junto al café y vos lo comprás porque el nombre es café Arlistán. ¿Existe algún tipo de responsabilidad, ya sea legal, de la empresa? Porque convengamos que lo compré por voluntad propia, yo no me fijé que era antes de comprarlo. ¿Existe una responsabilidad? O sea, es un producto que está permitido para la venta, está autorizada su venta. No, legal no tiene nada. Te están vendiendo un producto, si vos lees la etiqueta, lo que contiene, está permitida para su venta. Lo que pasa es que en los supermercados te lo venden como café. Claro, pero es aderezo con sabor a café. No sé si el problema lo tiene Arlistán o lo tiene el supermercado que lo está ofreciendo. No dice café en la etiqueta, me parece. ¿No dice café en la etiqueta? Bueno, me parece que no dice café en la etiqueta. En su momento sí, y después creo que lo cambiaron. Si alguien tiene un Arlistán, que se
Si me permitís 10 segundos, voy y lo chequeo, lo tengo en la cocina. No, un segundo. Creo que dice Dale. café. Me estaban hablando acá. Bien. Bueno, una discusión, no quiero meterme en discusiones particulares de cuestiones. Simplemente nombro lo que quiero que veamos, más allá del lindo el debate, está interesante. Quiero que entiendan cómo medimos y qué miramos cuando hablamos del entorno, ¿no? También los estilos de vida, qué tipo de estilos de vida. No, profe, ¿por qué lo decía? Porque también hay alimentos, como yo decía, trabajar en un supermercado, que no dicen, dejaron de decir, o que decían leche y era una base de leche, y son todas esas cosas que te aparecen chiquititas y que la gente realmente no lo sabe porque tampoco lo avisan. Claro, exactamente, tampoco te lo avisan. Entonces, bueno, ¿es ético, no es ético? Sí, no es que, a ver, la ética no tiene nada que ver, es diferente a la moral, ¿no? Pero sí. No, termine, por favor. No, eso es simplemente una disquisición. Una cosa es la cuestión ética. La ética es apegarse a las leyes. Y la moral tiene que ver con los valores que uno tiene, ¿no? A uno le puede parecer algo que moralmente no está bien, porque mi moral no me lo admite, pero la ley no dice nada al respecto. Digo, no está prohibido por ley, digamos, ¿no? La ética es el apego a lo que dicen las leyes, independientemente de que si vos estás de acuerdo o no, digo, con esa reglamentación o esa ley establecida en un determinado lugar, digo, para ver alguna diferencia. No hablo acá de moral, digo, simplemente aclaro eso, que no es una cuestión moral, es una cuestión ética. Claro, yo lo preguntaba por cuando dijiste de las manifestaciones y esas cosas, y traje el Arlistán acá para desempatar. Se dice Arlistán suave y espumoso, o sea, no te dice en ningún lado café. Polvo para preparar infusión a base de café y jarabe de glucosa con colorante. Claro. Así, la verdad que me durmieron. No sé qué dice los componentes que tiene, pero claro, en base de glucosa es como un componente químico que a lo mejor tiene algún derivado de algo de café para que le dé el aroma y el sabor al café. O que para ponerlo en la foto, digamos. Café, jarabe de glucosa y colorante caramelo. Claro. Ahí está. Porque el café instantáneo, el verdadero café instantáneo, que entiendo lo desarrolló, lo inventó Nestlé, que si ustedes se fijan, esto me lo contaba un ingeniero que trabaja en Nestlé y que ellos tienen patentado un sistema de producción de ese café instantáneo que mantienen el aroma del café en el frasco del café y desarrollaron un sistema para que eso ocurra, porque captan todos los aromas del café cuando el café lo evaporan, en definitiva hacen café con el café molido, lo evaporan, lo secan, pero mientras todo ese proceso de evaporación encontraron una metodología para captar todos esos aromas que se emiten del café y no desperdiciarlos, y lo vuelven a incorporar en el sistema de secado del café. Entonces el café de Nestlé, cuando uno destapa el frasco de café, tiene olor a café, tiene aroma a café como si fuese un café recién molido, cosa que no pasa con otros. Pero eso porque no quiere decir que los otros no lo sean, ¿no? Todos los otros Nescafé o café instantáneos que existen. Bueno, una disquisición con respecto a, no sé cómo llegamos al tema del café, pero pasa eso, digamos. Nestlé lo que vende es realmente café, por eso tiene otro precio también, probablemente también tenga otro precio porque tiene un poder de marca, que ya lo vamos a ver en la segunda parte, pero evidentemente el proceso de elaboración debe tener una influencia. Lo que pasa es que a veces el precio de los productos no significa necesariamente calidad. Bien, todas estas cuestiones que la idea es estar atentos, digamos, para la organización, que es lo que pasa, que podrían provocar cambios, ¿no? en la demanda, en los productos, en las necesidades de la gente, cuando estas cosas, con esta demografía, cuando estos valores culturales, éticos, etcétera, las cuestiones sociales y culturales en un país, en una región, podrían hacer
variar y cambiar cómo vivimos o cómo queremos vivir o qué queremos consumir, ¿no? Las necesidades han ido cambiando a lo largo del tiempo. Bueno, los factores tecnológicos realmente muy, muy importantes. El otro factor que las organizaciones deben estar viendo, y más en esta época con todos estos cambios tecnológicos y la digitalización de los mercados, la digitalización de toda la tecnología digital, digamos, que se ha venido desarrollando en las últimas décadas, muy importante, la irrupción de Internet, la irrupción de los smartphones, la irrupción de las plataformas, ¿no? Estas plataformas como Airbnb, como Mercado Libre, como Amazon, etcétera, etcétera, ¿no? Donde han cambiado distintos modelos de negocios. Hoy por hoy cualquier comerciante que vende al público, casi como que, producto también de esta pandemia y de que no se podía ir a los locales a hacer las compras, casi todos los comerciantes tienen o necesitan alguna plataforma como Mercado Libre para poder seguir en el mercado, ¿no? Esto ha ido cambiando estas situaciones. Entonces, con eso hay que estar, las organizaciones necesitan estar atentos. Entonces, ¿a qué nos referimos con tecnología? Bueno, tecnología es el conocimiento, las técnicas, las maquinarias, los instrumentos, herramientas, etcétera, necesarios para la actividad de la empresa, ¿no? El desarrollo tecnológico, hay muchas innovaciones, cada vez más innovaciones, generan cambios en los productos, en los servicios, en los procesos productivos y en los sistemas de gestión, ¿no? Si lo que veíamos la semana pasada, una innovación, una tecnología blanda, ¿no? Lo que hubo el cambio entre el sistema de producción fordista y el sistema de producción toyotista, un cambio de tecnología, pero eso es un cambio de tecnología, son cambios de sistemas de gestión de los procesos de producción. Entonces, hoy ninguna organización, ninguna fábrica que fabricara autos o cualquier producto de una producción en masa, de producción en serie, podría seguir utilizando los sistemas de gestión que utilizaba Ford, ¿no? En el Fordismo. Como mínimo, necesita estar al tanto de lo que pasa con la gestión de una fábrica con un sistema de gestión toyotista. Y eso también habría que ir a agregarle lo que se conoce hoy como las nuevas tecnologías digitales de la industria 4.0, robotización, productos o procesos inteligentes, con inteligencia en los productos, con inteligencia en los procesos, con Internet de las cosas, en donde se pueden controlar procesos a distancia, etcétera, etcétera. Y por último, todo lo que tenga que ver con la política, las cuestiones reglamentarias y legales, todo lo que tenga que ver con lo que establecen los gobiernos en los distintos lugares, ¿no? Particularmente, nombro algunas que son importantes para las organizaciones. ¿Cuál es la legislación laboral, ¿no? ¿Cuál es la legislación con respecto a la higiene de seguridad en el trabajo? ¿Cómo es la política fiscal, ¿no? De qué impuestos van a cobrar para llevar adelante esa actividad? ¿Qué incentivos, subvenciones o promociones industriales tiene ese tipo de industria o ese tipo de actividad económica, o qué tipo de políticas proteccionistas tiene esa industria? Políticas proteccionistas se refiere a que empresas extranjeras o productos importados no pudieran ingresar al país o a la región. A veces se incentiva que o se subvenciona o se dan créditos a tasa muy baja para que a un tipo de actividad o para algún tipo de empresas, generalmente las pequeñas y a lo sumo las medianas, puedan seguir en actividad y sigan siendo rentables y sigan contratando personas con esa idea, ¿no? de poder generar puestos de trabajo, poder generar actividad económica. Entonces hay incentivos, hay subvenciones. Por ejemplo, alguna organización que quiere capacitar a su personal, hay aportes que no tienen que reembolsar las empresas para capacitar en algunas actividades a las personas, a sus empleados. O tienen créditos
industriales. No siempre aparecen, depende de las situaciones, a veces hay mejores promociones industriales y a veces en algunas épocas no las hay. ¿Cómo son las políticas con respecto a las exportaciones? Digamos, la soja tiene una retención, si exportar algún bien o algún producto tiene retenciones o no tiene retenciones, qué normas de calidad se exigen, lo que hablamos antes del café, ¿no? Qué normas de calidad se exigen para vender un determinado producto alimenticio, un alimento, un medicamento, ¿no? Tienen ciertas calidades o cumplir ciertas normas de calidad para que eso sea vendido, o sea, vendido en el mercado. Protección de marcas y patentes, ¿no? Casi todos los países tienen una protección cuando uno define una marca, un nombre, la puede registrar para que otro no le copie no utilice esa marca. La patente tiene que ver con la patente de invención, bueno, ya lo van a ver ustedes en otras materias, pero tiene que ver con esa protección cuando alguien inventa algo o un procedimiento, un proceso, este proceso que yo les decía de cómo Nestlé elabora el café, el Nescafé, está patentado, ese procedimiento está patentado, por lo tanto hace que otros no puedan utilizarlo sin permiso de quien tiene esa patente. Bueno, cómo es la responsabilidad por los daños, por algunos defectos de ese producto, o cómo son esa responsabilidad que se le exigen por contaminación ambiental. Esto tampoco se hablaba, por supuesto, hace algunos años atrás. Bien, el tema es que el poder político, tanto poder político en general, ¿no? Político tanto el ejecutivo como el legislativo, etcétera, etcétera, de los distintos niveles, nacionales, provinciales o locales, puede impulsar o puede limitar actividades empresarias o de negocios. Simplemente, por poner un ejemplo local, el transporte público, quien permite que se realice el transporte público, ese transporte público de personas, tanto de colectivos como de taxis o remises, lo regula, por lo menos está establecido en nuestra provincia, lo regula los municipios, ¿no? La ciudad de Rosario, la ciudad de Santa Fe, Roldán, cada municipio tiene la potestad de regular quiénes o cómo se realiza esa actividad de transporte de personas. Digo esto porque también existe todavía mucho debate con respecto a Uber, que es otra de las plataformas y estos cambios tecnológicos que están impactando en los mercados de las empresas. Acá, por supuesto, bueno, los taxistas se han quejado y no están de acuerdo con que se desregule ese mercado y que pueda ingresar cualquiera a transportar personas. La verdad que es un debate. La idea del Estado en regular el servicio público, porque se supone que el transporte de personas es un servicio público, es un servicio esencial. Podría haber muchos otros que también deberían ser servicios públicos, pero el servicio público está considerado en nuestro país como un servicio público, por lo tanto es un servicio que, cuando uno habla de servicio público, quiere decir que no debe estar librado a los factores del libre mercado, ¿no? Que si en un momento esa actividad es rentable, entonces va a haber gente interesada en ofrecerla, y en algún momento que deja de ser rentable, no se ofrece ese servicio. Por lo tanto, si deja de ser rentable y nadie la ofrece, si alguien se quiere trasladar en un transporte público, no lo podría hacer. Entonces el Estado interviene diciendo, bueno, el servicio es tal o de cual forma, el precio lo establece el Estado, la cantidad de prestadores o que tienen que ofrecer ese servicio es un cierto número limitado, de manera de que los que estén ahí sigan siendo un negocio para ellos y se preste ese servicio para todos los ciudadanos. Por supuesto, todo discutible, mejorable, siempre es mejorable, todo es mejorable, en fin, pero simplemente para poner una situación, digamos, ¿no? Cuando hablamos de estos factores económicos y políticos, ya no vamos a referir en particular con esto cuando veamos Porter, qué actividades se permite hacerlas sin
sin un control o sin una limitación a quienes pueden hacerlo y qué otras actividades sí están reguladas por decisiones políticas o reglamentarias o legales en un país que no se permite hacer libremente. Por poner otro ejemplo, el caso de la minería en Argentina. Si yo me compro un campo y descubro que abajo de mi campo hay petróleo, no puedo explotar ese petróleo porque ese petróleo corresponde al Estado argentino. En Estados Unidos es distinto. En Estados Unidos, si encuentro petróleo, ese petróleo es de quien es dueño de esas tierras. Bien, cuestiones diferentes en distintos lugares y en distintas regiones. Profe, ¿puedo hacer una pregunta muy, muy rápida? Sí, claro. Sobre ese asunto. Sí. ¿Todo lo que encuentres debajo de tu propiedad es del Estado? O sea, me refiero, cuando vos compras un terreno, vos comprás de la superficie nada más. Sí. ¿Todo lo que hay debajo es del Estado? Sí. Todo lo que hay debajo a partir de, no sé, si son 2 metros, 3 metros, 5 metros, no sé, es del Estado, sí, exactamente. Si encontrás petróleo, gas, o lo que fuere. No sé si son metros o son, digo, algunos más de 1 metro, 1 kilómetro, no sé. La verdad que no sé hasta dónde llega, pero nunca lo busqué realmente qué dice la legislación. Pero lo que está debajo del suelo es del Estado, sí. O te venden la superficie nada más. Gracias, profesor. Pero digo esto también, que tengo dudas, porque no se dice lo mismo con el agua. Por ejemplo, el agua que está en el subsuelo, a lo mejor hay que hacer una perforación de, no sé, 20 metros para encontrar agua, y sin embargo ahí el Estado saca toda la que quiera, no te dicen nada. Hasta ahora no pasa, digo, en un futuro cuando el agua potable o el agua dulce, más que potable, el agua dulce sea un bien escaso, habrá que ver qué pasa con eso, ¿no? Pero, digo, incluso, qué sé yo, los centros termales que sacan agua a una profundidad, no sé, de varios kilómetros, perforando, y ahí no pagan por la utilización de esa agua. Lo único que se les exige es que esa agua termal, que tiene muchos minerales y demás, no sea después, la tienen que volver a meter nuevamente en las napas a esa profundidad donde la sacaron. Nada más la tienen que devolver después de que, bueno, hicieron los baños termales, etcétera, la tienen que volver a meter por una cuestión de contaminación, pero no pagan por la extracción de esa agua termal. Y bueno, de hecho, quienes riegan, utilizan agua de riego y sacan agua de las napas para regar, lo utilizan libremente sin ninguna regulación estatal. Por ahora no pasa nada. Cuando eso sea escaso, habrá que ver qué sucede. Bien. Interesante el debate. Tampoco es la idea, pero compartir opiniones. Por supuesto, pueden estar de acuerdo, pueden estar en desacuerdo. Bienvenido sea. Siempre es importante ver que no hay una única forma de analizar y de ver las cosas. Con respecto al entorno, la tipología del entorno, así acá me interesa, vamos a ver dos maneras de ver qué pasa con el entorno. Vamos a analizarlo, ese macroentorno, desde 2 variables, ¿no? Todos esos factores que veíamos recién, pero vamos a analizar lo que pasa con esos factores con respecto a 2 cosas, a la complejidad y a su estabilidad. Primero veamos según la complejidad de esos factores. Y entonces lo podemos definir a que esos factores son simples o que son complejos. Aquellos factores que afectan a la organización. Y son simples cuando los factores que afectan a la organización, que la organización dice este factor influye en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros producimos, en la actividad económica en la que estamos, etcétera, etcétera. Digo, son simples, los definimos simples cuando son pocos y son simples de comprender, sobre todo cuando se comprenden fácilmente. Si la tecnología, por ejemplo, que necesita la organización es una tecnología simple, no necesito ninguna cosa muy compleja, que necesito a alguien especial o específico para poder utilizarlo, necesito un lápiz y un papel, ¿no? Simple tecnología, fácil de conseguir, económica, con eso ya me arreglo para llevar adelante la actividad que estoy realizando. El grado de conocimiento, por lo tanto, necesario para administrar la organización es bajo, no necesito
mucho conocimiento, o a veces no es, esto también tiene que ver, que ya lo vamos a ver, que está racionalizado, es decir, que está dividido en partes más simples, por lo tanto simple de comprender, ¿no? Como puede ser una actividad muy compleja, como la producción de un auto, pero esa actividad compleja como para producir un auto está racionalizada en pequeñas partes o tareas que son más simples de comprender, y entonces también, en definitiva, eso es, podríamos decir que es un entorno tecnológico simple. Entonces, ejemplos, una fábrica de pastas, no hay mucha tecnología en una fábrica de pasta fresca, qué sé yo, en una panadería, por dar algunos ejemplos, decimos que los factores, que si son esos así, si es así la situación, decimos que ese entorno es simple. Bueno, acá dice decisiones centralizadas, que no lo vimos todavía, pero esto apunta a la estructura organizacional, que ya lo vamos a ver. Ahora, si el entorno es complejo, y cuando hablamos con el entorno, sus variables son complejas, cuando los factores que influyen son muchos y complejos de comprender. Por lo tanto, los conocimientos que se necesitan son muchos y complejos. No puedo gerenciar una organización que se tiene que desarrollar en un ambiente complejo si no hay conocimiento de los gerentes y de las personas y de los integrantes de esa organización que sepan cómo gerenciar y cómo tomar decisiones en ese tipo de entorno complejo, ¿no? Hay que prepararse y hay que tener conocimientos, no sé, hace falta ingenieros, hace falta abogados, hace falta contadores, hacen falta médicos, ¿no? En un hospital que atiende la salud de las personas es un ambiente complejo. No puedo atender la salud de las personas con personas que no sean médicos, ¿ok? Entonces, eso es un ambiente complejo. Entonces, la tecnología necesaria es compleja, o dos cosas, o los conocimientos o la tecnología que se necesita es compleja. Por ejemplo, no sé, una organización, una fábrica que hace satélites, la tecnología que se necesita es compleja, por lo tanto necesito mucho conocimiento para fabricar o producir ese producto. Entonces hace falta alto grado de conocimiento para comprender el trabajo que debe hacerse. Esa es la idea. Por ejemplo, la NASA, ¿no? Como un extremo. Y acá las decisiones van a ser descentralizadas, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. También, cuando hablamos de diversidad, que lo vamos a ver un poquito, ya lo voy a explicar mejor, pero cuando hablamos de diversidad en los mercados son diversificados, que generan complejidad en el entorno donde se compite. Es decir, mercados diversificados quiere decir que una organización, una empresa, atiende a diferentes tipos de mercados, diferentes tipos de necesidades. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, la próxima clase, que vamos a hablar de esto. Y acá vuelvo, ya lo voy nombrando varias veces, no sé si se entiende, nuevamente digo, si ustedes comprenden el concepto de un mercado. ¿Saben lo que es un mercado? Que no es un supermercado. Un mercado, ¿qué le llamamos en economía o qué se le llama en economía un mercado? El mercado de... Sí, profe. Sí, a ver, un ejemplo. Mercado de... El intercambio de bienes y servicios. Sí, el conjunto de las actividades de intercambio de bienes y servicios. Claro, un mercado está compuesto por quienes ofrecen un bien o un servicio y quienes demandan ese bien o ese servicio. Entonces tenemos el mercado de la industria automotriz, el mercado de la industria alimenticia, el mercado de la industria textil, etcétera, etcétera, etcétera. De cada grupo de bienes, el mercado, no sé, de la tecnología, de los celulares, el mercado de los servicios de comunicación, de internet o de telecomunicaciones, el mercado de los productos de heladeras, heladeras, lavarropas, cocinas, que se les conoce como línea blanca, etcétera. Cada uno de esos es mercados. ¿Quiénes son los que ofrecen ese tipo de bien y quiénes demandan ese tipo de bien? Eso es un mercado, está compuesto por los que ofrecen y por los que demandan. ¿Okay?
Y vamos a hablar ya la semana que viene bastante de esto. Bien, y la otra cuestión, la otra variable de ver cómo que nos interesa para definir una situación en el entorno es con respecto a la estabilidad de esas variables. Y decimos que el entorno es estable cuando se presentan pocos o ningún cambio en los factores que afectan a la organización. Es un ambiente tranquilo, es previsible, por lo tanto, permite estructuras burocráticas. Todavía no vimos, pero la idea es que en un ambiente tranquilo, un ambiente previsible, predecible, las cosas no cambian, se puede armar una estructura organizacional para fabricar productos en masas, masivos, a lo largo de mucho tiempo. Hay un micrófono abierto, no sé si alguien quiere preguntar algo, o se les abrió de casualidad. Esteban, que estamos con el micrófono, ahí está. ¿Alguien quiere preguntar algo? Ustedes cuando quieren preguntar algo, por supuesto me cortan en cualquier momento, no esperen a que yo les pregunte si hay alguna duda. Y en el otro extremo es inestable, pero no solamente inestable desde el punto de vista dinámico, sino que además es de incertidumbre, ¿no? De impredecible. Es decir, leo lo que dice acá, para que ustedes también lo lean conmigo. Inestable y dinámico es un ambiente dinámico e impredecible en el que se presentan muchos cambios. La frecuencia de cambio de ese factor es muy cambiante. Cambios impredecibles en la economía, en la tecnología, en la demanda, en la oferta, ¿no? Oferta y demanda, volviendo a esta idea de mercado. Un gobierno inestable provoca un ambiente dinámico, ¿no? Cuando hay un gobierno que democráticamente no se sabe si sigue o no sigue, siempre genera ambiente dinámico, sobre todo en la macroeconomía. La dinámica impredecible provoca incertidumbre, ¿no? En la organización, es decir, que no solamente es que cambia, sino es que no sabemos hacia dónde cambia. ¿No? Cuando nos referimos a que esos factores medioambientales del ambiente o entorno, ¿no? Acá dice ambiente, estamos definiendo entorno, ambiente, contexto, entorno son todas palabras similares. Digo, es inestable, es dinámico y es impredecible, ¿no? Genera incertidumbre hacia lo que va a pasar o lo que puede llegar a pasar en el futuro. Y por ejemplo, empresas que están en la frontera del conocimiento tecnológico, que están desarrollando nuevas tecnologías permanentemente, hasta que eso finalmente se impone o no, genera esta inestabilidad, ¿no? Este ambiente dinámico, muchas veces no se sabe qué va a pasar. De hecho, muchas empresas muy innovadoras irrumpieron el mercado tal vez de alguna manera muy temprana, no fue comprendido por los demandantes, no hubo demanda y esas organizaciones han desaparecido hasta que finalmente después, mucho tiempo después, apareció otra organización que le encontró la vuelta de cómo mostrarla, de cómo presentarla, y tal vez la tecnología ya había sido desarrollada por otros, pero que en su primer momento algunas organizaciones no pudieron lograr ese mercado o crear ese nuevos mercados. Eso pasa mucho, ¿no? Si las empresas son muy innovadoras, están en altas tecnologías, ese ambiente es muy dinámico. En una organización como Google, por ejemplo, tiene que permanentemente estar reinventándose porque si sigue haciendo lo mismo durante mucho tiempo, probablemente quede fuera del mercado, sea superado por otros, ¿no? Cuando hay mucho dinamismo allí. Y también una cuestión que hablamos de un mercado, de un entorno dinámico, es cuando hay mucha hostilidad, ¿no? Que es producida por la gran rivalidad entre los competidores, una conflictividad entre los grupos de poder, gobiernos, sindicatos, medios de comunicación, etc. Eso produce un entorno inestable, ¿no? Otra característica de un entorno inestable y dinámico tiene que ver con esa hostilidad que a veces hay en una gran rivalidad, que lo vamos a ver cuando analicemos Porter también. El asunto es que
generalmente se define a los contextos más allá, yo digo, bueno, a nivel de estabilidad y a nivel de complejidad, se dicen que los contextos hoy en día, en general, para todas partes y a casi todos, tienen estas características de VICA, ¿no? Por volátil, por incierto, por complejo y por ambiguo. Algunos autores lo definen de este modo. Es muy común encontrar que el contexto hoy en día en el cual se tienen que enfrentar las organizaciones es un contexto VICA. Volátil tiene que ver con esto que decía antes, con respecto a las inestabilidades, a esa variabilidad de las condiciones en el cual que se van dando en el contexto, y lo incierto también, ¿no? Con respecto a lo que va a pasar en el futuro, no solamente ese cambio, sino que ese futuro no es fácil de predecir lo que va a ocurrir en el mediano o largo plazo. Complejo, que ya dije también, los ambientes, ¿qué significa complejo, no? Complejo nos referimos a que hay múltiples factores que influyen en la organización y son difíciles de comprender, hace falta mucho conocimiento para poder lidiar con ese contexto, con ese ambiente. Y además es ambiguo, la idea acá de ambigüedad tiene que ver con que no hay una claridad acerca de un evento, no sé, como que las cosas se pueden explicar a veces de manera ambigua, quiere decir que tiene diferentes explicaciones y no está claro una relación causa-efecto. El asunto que en esta situación de estos contextos, que generalmente casi todas las organizaciones están, es muy difícil encontrar un contexto donde sea estable, donde sea simple. La verdad que la tendencia, lo que se ve, la tendencia es que los contextos sean con estas características de VICA. Aparece una tensión, ¿no?, entre que los conocimientos que tenemos actualmente no están acorde a poder terminar de comprender qué está pasando en esa realidad, en ese contexto. Entonces aparece ahí una tensión, un gap, ¿no?, una diferencia entre el conocimiento que tenemos o cómo o con qué paradigma estudiamos o analizamos los contextos y lo que necesitamos para poder comprender la realidad. Es difícil analizar lo que va a pasar en el futuro utilizando paradigmas del pasado, ¿no? Un paradigma es el nivel de conocimiento en el cual contamos o con el cual pensamos o suponemos que las cosas son. Digo, por poner un ejemplo de paradigma, ¿no? Antes de que existiera Internet, que existe o se desarrolló o se inventó en la década del 70, allá de que se popularizó y logró una inserción en el mercado mucho tiempo después, pero ese desarrollo de ese conocimiento de Internet, cuando existió esa posibilidad de interconectar computadoras, etcétera, etcétera, a través de esta comunicación entre las computadoras que se conoce como Internet, a nadie en esa época, en los 70, en los 80, se les hubiese ocurrido, cuando antes de Internet o por ahí, que aparezca Google. Google apareció mucho tiempo después, cuando Internet se popularizó, digamos, entró fuertemente en el mercado. Antes apareció otro buscador, que era Netscape, que no creo que ustedes hayan llegado a conocer, estuvo en el mercado al principio de finales del siglo pasado, como un buscador de Internet, pero rápidamente desapareció cuando irrumpió Google. Y lo mismo los teléfonos smart, los celulares smartphones, no podrían existir las apps que hoy utilizamos en los smartphones si no existiesen los smartphones, digamos, ¿no? A nadie se le hubiese ocurrido desarrollar apps para celulares que no existían. Digo, esa es la idea de paradigma, ¿no? Lo que ocurre en una determinada situación del Estado, del arte, del conocimiento, en un determinado momento de nuestros mundos. Y por último, bueno, este es un cuadrito, después lo vamos a ver cuando veamos estructura. En realidad, la idea es el análisis que se hace
del entorno es justamente para determinar la estructura organizacional, si necesitamos estructuras más orgánicas o más burocráticas, o si necesitamos estructuras organizacionales centralizadas o descentralizadas en la toma de decisiones. Entonces, hay que ver en qué situación de esta, en cuál cuadrante encajaría la actividad que está en la empresa. Si el ambiente es simple y estable, bueno, eso daría lugar, ya vamos a ver qué es, una estructura, podríamos tener una estructura burocrática y centralizada. Si el ambiente es estable y complejo, podríamos tener una estructura burocrática pero descentralizada. Ahora, si el ambiente es dinámico, la variable, estamos acá en estos dos cuadrantes, si el ambiente es dinámico, es decir, esto que decía antes, que es que cambia y no sabemos, hay incertidumbre, hay volatilidad, etcétera, etcétera, bueno, ahí la organización debe ser, la idea de dinamismo implica que la organización sea flexible, esa es la idea o la definición de orgánica, ¿no? Que la organización pueda adaptarse más fácilmente a los cambios que le impone las condiciones del entorno. Entonces, cuando el ambiente es dinámico, la organización tiene que mantenerse flexible, tiene que mantenerse orgánica. Y bueno, si es simple, podrá centralizar las decisiones, y si es compleja, podrá descentralizar las decisiones. Pero eso todavía no vimos cómo se centraliza o se descentraliza la toma de decisiones en la organización, ni tampoco todavía definimos qué es una organización burocrática ni qué es una organización orgánica, ¿no? Pero para que ustedes lo asocien, una burocracia necesita de la estabilidad de los ambientes, y ambientes dinámicos solamente podrán sobrevivir organizaciones que se pueden amoldar a esos cambios que le impone las condiciones del entorno o del contorno. Bien. Con esto terminamos la clase de hoy. Terminamos un rato antes hoy. Les dejo todas esas tareas que esta presentación no se la subí todavía. La estuve terminando de ordenar hace un rato. Ahora se las voy a dejar disponibles. Y nada, quedo a disposición por todas las dudas, preguntas, consultas que quieran hacer. Profe. Sí, señor. Yo quería consultar una cosa que tenía que ver con la fecha del parcial. Sí. Porque la fecha que está estipulada para la comisión 111 es el 19 de octubre, ¿no? Martes 19 de octubre. Sí, para las dos, en la misma semana. Ah, bien. No, porque quería consultar porque una de las dos comisiones de ingeniería industrial, la 620, esa semana, ese mismo día tenemos parcial de informática, y al día siguiente creo que tenemos parcial de física. Ajá. No sabía si no se podía acomodar en otro día el parcial o si ya estaba definido ahí ese día. Te diría que en principio no, va a ser muy difícil poder cambiarlo, tenemos los tiempos muy, muy, muy estrictos. Tampoco es que debería llevarles muchas horas de estudio para el parcial nuestro. Bueno, si lo dejan todo para último momento, posiblemente se les acumule todo, pero si ustedes van siguiendo y van haciendo las actividades, el parcial son 10 preguntas múltiple choice de todos los temas que estamos dando. No sé qué fecha cae. Yo lo pregunto más que nada también para no subestimar la materia. También por eso lo pregunto. Sí, te entiendo, pero va a ser difícil que podamos modificar las fechas. Estamos bastante justos con las fechas. A lo mejor pueden las otras materias cambiarle la fecha para que no se le superpongan tantos parciales la misma semana. Pero insisto, no debería ser una cuestión que tengan que dejar todo
para poder rendir el parcial nuestro acá. Y si, bueno, les va mal, esperemos que no, hay recuperatorio, pero sería en un caso extremo. Pero no le va a ser complicado hacer el parcial. Bien. La semana 7, claro, no está la fecha acá, pero no sé cuándo cae. Hoy estamos en la semana 3. La semana 4, que sería la otra semana, en principio, que no sería ahora la del 21. No sé cuánto falta acá. No sé si cae el 19 de octubre o el 26 de octubre, no sé cuándo cae ese, o ese martes o el 19 o el 26 de octubre seguramente va a ser el primer parcial. Bueno, perfecto. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Ya que estamos con el tema del parcial. ¿Y cuál es? Bueno, la modalidad es multiple choice, pero Sí. es así, es virtual, presencial, pues eso no se lo usa en realidad. No sé cómo es el tema. Es virtual, lo hacen acá por la plataforma. A la hora de clase, más, la idea que a las 6, antes de empezar la clase, ustedes puedan hacer el parcial. Nos tomamos ahí media hora para que ustedes hagan el parcial y después seguimos con la clase. Media hora, 40 minutos, no más. Y estamos acá a disposición por si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta para hacer el parcial, pero el parcial lo contestan ahí en un tiempo acotado, ¿no? Tampoco es que... la idea es que ustedes puedan aprovechar y revisar y tener todos sus apuntes, y si ustedes tienen más o menos una idea de dónde está el tema que se le está preguntando, por supuesto pueden ir a consultar. Ahora, si no vieron nada, si no revisaron nada, si no le dejaron todo para último momento, cuando quieran ir a revisar, van a tener que ponerse a ver, no sé, horas de clases y les va a ser difícil responder una pregunta, pero si tienen una mínima duda cuando están respondiendo una pregunta, pueden ir a consultar y ver en dónde se explicó, dónde se dio ese tema, para ver si era la pregunta A, B, C o D. Profe, una consulta. Una idea de lo que estamos hablando, sí. Eso, los PowerPoint que usted va mostrando, ¿dónde están? Porque no los estoy encontrando en el campo. ¿Qué cosa, perdón? ¿No están? ¿No las filminas que vos vas mostrando en las clases. Las filminas que yo fui mostrando están, las que no están, lo que no está es la de hoy, digamos, esta sí no está, pero a ver, te lo muestro. Acá tengo abierto el campus. Y bueno, todas están semana por semana. Si ustedes buscan semana por semana, la primera semana que fue la de presentación, está la bibliografía. No sé si esto lo estás viendo esto tal cual, debería estar viendo esto tal cual como lo estoy mostrando acá. Y acá dice concepto de organizaciones, dice introducción a organizaciones, José Luis Ottaviani. Eso es lo que yo les mostré cuando hablamos de concepto de organizaciones en la primera clase. Acá dice también concepto de organizaciones, otra vez dice concepto de organizaciones. Esto es lo que dieron las profesoras de la otra comisión. Después tienen la autoevaluación del punto de equilibrio, un ejercicio de economías de escala, están los videos de las dos clases mías. La semana 2, procesos y sistema de producción. Procesos, acá está, procesos, es lo que yo les di de procesos, ¿no? Que dice mi nombre y la comisión en este caso. Y ahora me falta agregar en este contexto macro la clase que acabo de, ese PowerPoint que acabo de mostrarles. Ah, está. No sé si Gracias. ves esto o ves otra cosa. No, sí, me había quedado ahí, tenía que seguir bajando, no me di cuenta. Ah, sí, anda viajando hasta semana por semana. Está organizado hasta la semana 7. La semana 6 tenemos un pulmón ahí. Para hacer
consultas y analizar casos de Porter, como un análisis. Vamos a hacer una clase donde vamos a hacer un preparcial, digamos, un parcial viejo, similar a lo que le vamos a tomar después, así que ahí podemos aprovechar esa semana antes del parcial para practicar, para que ustedes vean cómo va a ser el parcial, así que ahí tienen una práctica y van a ver que no les va a demandar mucho tiempo hacer el parcial. Van a poder hacer el parcial y poder rendir los otros parciales sin ningún problema. ¿Cuánto tiempo, Mira, en general si son 10 preguntas, damos 2 minutos por pregunta. Así que si son 10 preguntas serán 20 minutos para poder, desde que comienzan hasta que tienen que terminarlo. Y si no lo terminaron, se envía. A los 10 minutos se les termina el tiempo y se envía como ustedes contestaron. Profe, yo me cambié de comisión con usted la semana pasada. ¿Usted Sí. está graba todas las clases? Sí, ustedes me pidieron que las grabe, yo las estoy grabando, que ya voy a ¿Y dejar de dónde grabar. las podemos ver? Claro, yo se las subo, la grabación, se las subo y se las dejo disponible en el campus con un enlace,